bien para el dictado de un auto de formalidad. Se incorpora la figura de la extensión de la flagrancia para la detención, al incorporar la posibilidad de que cualquier persona pueda detener en flagrancia el delito, entendiendo por tal, inclusive cuando se detenga a la persona inmediatamente después de que éste se hubiese cometido. Esto no es otra cosa sino llevar a la Constitución la reforma de 1994 que introdujo en el ámbito penal mexicano el esquema de la cuasi flagrancia y la flagrancia equiparada o por extensión como la tenemos algunos. Esto implica una solución, no lo sé, pero lo que sí es muy importante es dejar en claro que entonces sí requerimos tener reglas muy claras para que jueces, ministerios públicos y policías entiendan, interpreten y reglamenten de una manera adecuada esta llamada flagrancia por equiparación o bien cuasi flagrancia, como también se dice. Se incluye la posibilidad de mecanismos alternativos para la solución de controversias. Esto no es otra cosa sino aquel antiguo anhelo de que en el ámbito de la justicia penal pudiese haber la conciliación. Si volviéramos la mirada hacia la década de los 80, podríamos escuchar todavía los debates por introducir la conciliación en las agencias del Ministerio Público, porque los jueces penales tuviesen la posibilidad de conciliar algunos asuntos, por introducir en el ámbito de la justicia en general una audiencia de conciliación. Y se introduce, pero jamás le dimos la oportunidad de que operase de una forma legal. Esperemos que no se repita con esta reforma legal, y aun cuando se prevén medios alternativos para la solución de controversias, conciliación, mediación y arbitraje, no nos vaya a suceder lo mismo que sucedió con aquellos agentes del Ministerio Público con función conciliatoria, con aquellos jueces que antes, en todo caso de iniciar el juicio, tenían que desahogar previamente una audiencia de conciliación para lograr la solución. El problema de aquella época fue porque jamás existieron conciliadores, pero no lo hubo, no por falta de voluntad, sino por falta de presupuesto para ampliar el poder judicial, por falta de presupuesto para ampliar al personal del Procurador. Siempre se dijo, deberían existir o haber existido funcionarios conciliadores en las agencias del Ministerio Público. Difícilmente lo tuvimos. Se dijo también que el juez no era el que debería hacer la función conciliadora. Sin embargo, esto se quedó simplemente como un ideal. Ahora se ha llevado aquel ideal de hace un par de décadas al texto de la Constitución. Esperemos que los recursos humanos y materiales sí estén presentes para que esto pueda llevarse a la práctica y que no represente solo lo que hace 2 décadas representó, una carga muy pesada que no fue factible poder aligerar por parte de las instituciones. Se reconoce constitucionalmente el servicio de la Defensoría de Oficio y se establece de manera literal, escuchen ustedes, que los defensores de oficio deberán tener percepciones que no serán menores a las de la gente del Ministerio Público. Pero aquí hay una doble falla. En principio, nadie preguntó, o si preguntaron, no tomaron medidas adecuadas respecto de cuáles son las percepciones de un Ministerio Público, para verificar si el que un defensor de oficio tenga el salario del Ministerio Público pudiese ser una garantía o si por el contrario representa ya en sí cierta garantía. Y en segundo lugar, el ámbito de cobertura de los propios defensores de oficio. Una de las problemáticas que hemos tenido en los últimos 100 años, 100, nada más 100, lo es la limitada capacidad de los defensores de oficio para estar en todos los asuntos que les, en todo caso, envían como parte de su trabajo. Debemos ampliar el número de defensores de oficio y deberemos ampliar sustancialmente también el presupuesto para poder cubrir salarios y posteriormente que al Ministerio Público le dignifiquemos sus percepciones y por consecuencia también al defensor. En
En materia de prisiones, se elimina el concepto de readaptación social y se incorpora el de reinserción social. Aspecto interesante porque nos permite recordar las épocas más primitivas del derecho penal. Cuando se decía, y algunos lo siguen defendiendo en el siglo XXI, que la pena debería ser proporcional al delito, que la pena debería ser retributiva, que la pena debería ser ejemplar. Sin duda, hacia el siglo XV, hacia el siglo XVI, pudiese ser postulado. Pero el largo proceso de evolución del derecho penal nos obliga a tener que reconocer que eso simplemente no ocurre. Si en el siglo XVII la pena de muerte era la pena que más se aplicaba, y en el siglo XXI lo es la pena de prisión, debemos estar conscientes de que hay diferencias sustanciales, aun cuando algunos quisieran que regresáramos a la pena de muerte y también, por supuesto, a la cadena perpetua. No es solo el caso de establecer una nueva orientación de la pena privativa de libertad, sino de prever también cuáles serán las cargas para el Estado con esta nueva orientación. Con nuestro vecino del norte encontramos que el 1% de la población se encuentra en prisión. Y el sistema penitenciario de los Estados Unidos de América, uno de los países más ricos del mundo, se encuentra en una grave crisis presupuestal, porque es tal la población penitenciaria y es tal el costo que no están ya en posibilidad de seguirlo enfrentando. En nuestro país, nos decía el secretario de la Defensa Nacional hace unas semanas que los miembros del crimen organizado son 500,000. Eso decía. Si solo se enviaran esos 500,000 miembros del crimen organizado a los penales, número uno, no habría capacidad para seguirlos. Y número dos, representaría a su vez una carga económica tan elevada para el país que si no es factible que enfrentemos la carga de cerca de 256 millones de prisión, igualmente es difícil también suponer que es una carga. La finalidad de la pena privativa de libertad en nuestro país y se introdujo el concepto de readaptación social. Pero en 43 años jamás le dimos la posibilidad de que operara. No se le dieron presupuestos suficientes a los responsables de los penales. No se presta para el fracaso. Esperemos que en esta reforma no nos suceda. Se incorporan figuras tales como el juez de control y el juez de vinculación. Esto supone que por lo menos deberán de duplicarse el número de jueces en el ámbito nacional. Al menos, en ese orden de ideas, tendremos que estar preparados para ampliaciones presupuestarias importantes, porque el juez de control no podrá ni deberá de conocer, en todo caso, del proceso en sí. Y si es que conoce el mismo, tendrá impedimento para conocer de aquellas medidas que como juez de control hubiese dictado en su momento. Se prevé la prisión preventiva, pero solo cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. Miren ustedes, la tendencia por incorporar en nuestro país medidas de seguridad, medidas preventivas o medidas cautelares, data de la década de los 60, cuando se empezó a discutir sobre la vigilancia de la autoridad, sobre la prohibición, en todo caso, de salir de un determinado lugar, localidad o ciudad. Cuando se discutía sobre la caución para no ofender, se establecieron algunas medidas. Se estableció inclusive el arresto de fin de semana sin libertad entre semana, o el régimen de semi-libertad, pero solo se prohibió en la ley y sigue ahí como un mudo testigo de lo que pudo haber operado, que permanece durmiendo un largo sueño, esperando un día. El abandono en el cual se encuentran las áreas de readaptación social, las áreas que vigilan la aplicación de medidas de seguridad, de medidas cautelares, han propiciado que la historia de nuestro país se haya convertido en algo